Una semana antes de empezar la universidad, mis padres vaciaron mi fondo de estudios para financiar el gran sueño empresarial de mi hermano. Me exigieron sentir orgullo por sacrificar mi futuro, así que me marché sin discutir. Un año después, mientras su negocio ardía en ruinas, yo ya ganaba más dinero del que ellos imaginaron, y ahora no pueden dejar de llamarme. La semana previa a comenzar la universidad marcó el momento en que todo se vino abajo. Aquella mañana, mientras desayunaba unos huevos revueltos y trataba de ignorar el olor a tostada quemada, mis padres me pidieron sentarme porque, según ellos, necesitábamos hablar de algo importante. Mi madre exhibía una sonrisa tan falsa que parecía más una mueca de cortesía que un gesto familiar, y mi padre golpeaba su anillo contra la taza como si necesitara marcar cada segundo antes de soltar una noticia desagradable. Yo tenía 18 años, me llamo Marco Romano, y estaba convencido de que todo lo que había hecho hasta ese momento, los años de sacrificio, las horas interminables de estudio, los trabajos de verano, finalmente había valido la pena. De hecho, llevaba puesta la sudadera de la universidad donde me habían aceptado, todavía nueva, con el escudo bordado en el pecho. La había comprado incluso sabiendo que apenas podía permitírmelo, pero quería sentir que todo mi esfuerzo tenía sentido. Había dedicado más de un año a preparar mi transición universitaria. Tenía hojas de cálculo con colores distintos para cada categoría, inscripción de cursos, gastos semestrales, planes de comida, opciones de vivienda, transporte, libros. Incluso había comprado libros de segunda mano para ahorrar un poco más. La computadora que pensaba llevarme la conseguí en una casa de empeño después de probar cada componente para asegurarme de que soportara mis programas de ciencias computacionales. Trabajé por meses en el supermercado Romanos, donde me pagaban el salario mínimo, tomando cualquier turno extra disponible. Gracias a eso logré juntar alrededor de $1.700, principalmente para cubrir los pequeños gastos que surgirían una vez instalado en el dormitorio. Mi habitación era un desastre organizado, post-its pegados por todas partes indicando qué empacar, qué comprar, qué verificar. Había estudiado los planos del campus, memorizado rutas de autobús y hablado varias veces con el compañero de cuarto que me asignaron. Él y yo ya teníamos acordado cómo dividiríamos el espacio y lo que cada uno llevaría. Todo ese trabajo meticuloso parecía estar a punto de rendir frutos, hasta que mis padres decidieron revelar la verdadera razón por la que querían hablar conmigo. Mi padre se inclinó hacia adelante con esa expresión tranquila que solía usar antes de darme un sermón sobre cómo funciona el mundo. Y entonces soltó la frase que rompió todo. Le dimos tu dinero de la universidad a tu hermano. Su negocio lo necesita más ahora mismo. Así, sin rodeos, sin disculpas, como si no fuera gran cosa. Me quedé mirando el salero, incapaz de alzar la vista. Pensé que tal vez era una broma o alguna especie de lección absurda. Pero no lo era. Cuando finalmente los miré, mi madre tenía una expresión difícil de descifrar, algo parecido al orgullo. Deberías sentirte contento, dijo. Estás ayudando a la familia. Esto es parte de crecer. Y ahí lo entendí. No estaban avergonzados. No sentían remordimiento. En su cabeza, yo debía agradecerles por quitarme la oportunidad por la que había trabajado toda mi adolescencia. Para que entiendas bien la dinámica, mi hermano mayor, Salvatore, era el favorito desde siempre. 6 años más grande que yo, siempre fue presentado como el talentoso, el destinado al éxito, el que traería orgullo a la familia. Cada error suyo era reescrito como un proceso de aprendizaje, una historia inspiradora o una excentricidad creativa. Cuando yo sacaba una A, la respuesta era un bien, quizás un asentimiento. Cuando él simplemente recordaba sacar la basura sin que lo repitieran varias veces, organizaban una celebración improvisada. Las comparaciones eran constantes. A mí me castigaban por olvidar cortar el césped una tarde en la que tenía un examen decisivo. A él le compraban un coche nuevo después de chocar el viejo mientras mandaba mensajes al volante. Cuando abandonó la universidad en su primer semestre, no por un gran proyecto innovador, sino porque suspendió varias materias y dejó de asistir después de Acción de Gracias, mis padres lo describieron como un visionario atrapado en un sistema que no podía comprender su mentalidad emprendedora. Ese era el clima familiar en el que yo crecí. Mientras yo cumplía cada regla, él rompía todas las que quería. Y aún así, era yo quien parecía invisible. Después de aquel desayuno, la historia tomó el rumbo que ellos nunca imaginaron. Yo no discutí. Simplemente me levanté, agarré mis cosas y me fui. Sin gritar, sin exigir explicaciones. Solo me fui. Un año después, la vida había cambiado por completo. El negocio de Salvatore, ese para el que sacrificaron mi educación, se vino abajo estrepitosamente. Mientras tanto, yo, sin título universitario, estaba ganando cifras que jamás soñaron, 6 dígitos anuales gracias al pequeño emprendimiento que desarrollé por mi cuenta, trabajando desde cero y sin ayuda de nadie. Y ahora,
Ahora mis padres no dejan de llamarme. Curiosamente, solo se acordaron de mí cuando se dieron cuenta de que mi independencia era real, cuando su inversión en mi hermano se convirtió en humo y yo, el hijo olvidado, había construido algo sólido con mis propias manos. Mis padres habían convertido el proyecto de mi hermano en una especie de pozo sin fondo al que arrojaban dinero sin pensarlo dos veces. Primero fueron $5.000 para que se hiciera un logo brillante y una página web. Después, 10.000 más para comprar equipo esencial, que terminó siendo un par de Mac Pro de última generación y un escritorio ajustable tan extravagante que costaba más que todos los muebles de mi habitación juntos. Y luego, 20.000 adicionales para alquilar un espacio de oficina en un loft moderno del centro, frecuentado por jóvenes emprendedores que pasaban las horas tomando café frío y hablando de revolucionar industrias. Cada pocos meses, Salvatore regresaba con otra petición y un discurso nuevo. Prometía que esta vez sí, que ese siguiente aporte sería el que desbloquearía todo el potencial de su empresa. Mis padres siempre aceptaban. Siempre. Incluso cuando el coche de mi madre estaba prácticamente desarmándose y necesitaba un reemplazo urgente, postergaron la compra porque mi hermano les pidió otros $5.000 para una campaña de marketing que no generó ni un solo cliente. Su empresa, Streamflow, un supuesto software de gestión para equipos remotos, jamás despegó. Había docenas de herramientas similares en el mercado, la mayoría superiores. Pero Salvatore se creía a sí mismo un pionero, y de alguna forma convencía a mis padres de que estaba construyendo el próximo gran avance. Yo, por mi parte, seguía enfocándome en lo único que podía controlar, mis estudios. Cuando fui aceptado en una universidad sólida, no era una Ivy League, pero sí competitiva, mis padres me aseguraron que tenían cubierto el primer año. Y les creí. Había cumplido cada regla, evitado conflictos, mantenido todo bajo control, y pensé que, al final, también tendría mi oportunidad. Pero una mañana, mientras desayunábamos, recibí un discurso disfrazado de consejo. Me hablaron de sacrificios, de decisiones difíciles, como si estuvieran haciendo algo noble. Cuando pregunté, con la voz contenida, qué se suponía que debía hacer ahora, mi padre me miró como si yo fuera el problema. Tómate un año sabático, dijo. Consigue un trabajo. Muchos jóvenes necesitan tiempo para aclarar su futuro. Yo ya tenía claro mi camino. Se supone que debo mudarme la próxima semana, respondí. Mi madre intervino con un tono suave, casi condescendiente. Lo sabemos, Marco. Y sentimos mucho la situación, pero encontrarás otra forma. Eres inteligente. Lo que más me hirió no fue la decisión en sí, sino la manera en que intentaron hacerme sentir agradecido por perder mi oportunidad. Como si ver a mi hermano quemar mi fondo universitario fuera parte de mi crecimiento personal. No grité, no reclamé. Simplemente me levanté, subí a mi habitación y cerré la puerta. Algo dentro de mí se apagó. No fue una explosión emocional, sino un quiebre silencioso, definitivo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que mis padres habían dicho estamos orgullosos de ti, o siempre estaremos para apoyarte, frases que de pronto parecían huecas. Me di cuenta de que mi supuesto red de seguridad nunca existió. A las 3 de la madrugada empecé a evaluar mis opciones reales. Préstamos estudiantiles, necesitaba un CEO signatario, ellos no lo harían. Becas casi todas cerradas, las restantes no cubrirían lo suficiente. Trabajo de tiempo completo con clases nocturnas posible, pero implicaba años extra y un desgaste enorme. Cada alternativa era peor que la anterior. Pero durante ese análisis doloroso descubrí algo esencial, no necesitaba permiso para marcharme. Era adulto. Tenía algo de dinero ahorrado. Y ya no estaba obligado a vivir bajo un techo que me recordaba que era la segunda opción de todos. La mañana siguiente, sin hacer ruido, empecé a empacar. No para la universidad, sino para una vida completamente nueva. Clasifiqué mi cuarto en lo indispensable y lo prescindible. La ropa, el portátil y mis documentos importantes fueron a las maletas. Los trofeos antiguos, recuerdos infantiles, cajas olvidadas, todo eso quedó atrás. Tardé apenas 3 horas en empacar 18 años de vida. Tomé mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguridad social del archivador en la oficina de mi padre. No pedí permiso, me pertenecían, y sabía que si preguntaba me pondrían excusas para retenerlos. Salí con 2 maletas, $1.000 ahorrados en mi trabajo en el supermercado Romanos Grocery, y una regla que se grabó para siempre en mi mente. Nunca dependas de alguien que te trata como la segunda opción. Justo cuando guardaba el equipaje en mi viejo Honda Civic, mi madre salió con un paño de cocina todavía en la mano. Marco, cariño, ¿a dónde vas? Me mudo. ¿Cómo que te mudas? Se supone que te vas a la universidad la próxima semana. Ya no voy a ir. ¿Recuerdas? Entregaron mi matrícula. Su expresión mezclaba incomodidad y molestia. No puedes irte así.
¿A dónde vas a ir? ¿Y tu trabajo? Lo resolveré. Marco, no exageres. Entra y hablamos esto como adultos. Como adultos. Casi me reí. Los mismos adultos que tomaron una decisión enorme sobre mi futuro sin decirme nada. Los mismos que repetían que ahorraban para mis estudios mientras entregaban todo a Salvatore. No hay nada que hablar, respondí cerrando el maletero. Mi padre apareció desde la entrada, como si hubiera estado observando todo. Hijo, tu madre tiene razón. Esto es una reacción exagerada. ¿Exagerada? Lo miré directamente. Tomaron $18.000 destinados a mí y se los dieron a Salvatore sin preguntar, sin avisar, sin nada, cuando faltaba una semana para que empezaran mis clases. Esto no es una reacción exagerada. Es una consecuencia lógica. Seguimos siendo tus padres, dijo, con ese tono autoritario que usaba cuando quería cerrar una discusión. No puedes simplemente alejarte de la familia. Observa cómo lo hago. Salí de la casa antes de que alguno pudiera reaccionar. Cerré la puerta del coche con más fuerza de la necesaria, encendí el motor y sentí como mis manos temblaban, no por miedo, sino por una mezcla de furia y cansancio acumulado durante años. Al retroceder por el camino, vi a mi madre en el espejo, agarrando ese paño de cocina como si fuera su ancla emocional. Mi padre, en cambio, estaba enrojecido, con esa expresión de impotencia que solo mostraba cuando algo escapaba por completo a su control. Ese instante, verlos así, me dio una certeza extraña pero liberadora. Esa despedida silenciosa era lo mejor que podía haber hecho por mí mismo. Conduje sin permitir que mi mirada regresara a esa casa. Ni un solo vistazo. Terminé instalándome en el apartamento de Vittorio, un antiguo compañero del supermercado romano, que tenía un cuarto libre gracias a que su anterior compañero se había ido sin avisar. El lugar no tenía nada de especial, de hecho, estaba muy lejos de cualquier estándar de comodidad. No había aire acondicionado, y el ventilador del techo estaba tan viejo que hacía un ruido constante, como un zumbido metálico que se metía en los oídos. Aún así, el apartamento era mejor que quedarme sin techo. Dormía en un futón que, con solo moverme, chirriaba como si estuviera a punto de desarmarse. El baño, por más que lo limpiáramos, conservaba un olor húmedo, como si las paredes nunca terminaran de secarse. Pero lo curioso es que, pese a todo eso, sentí que estaba respirando por primera vez en mucho tiempo. Me enseñó la habitación, un espacio estrecho, de unos 3 metros por 3, donde apenas cabía el futón, un escritorio pequeño y una estantería ladeada que Vittorio había conseguido en el contenedor de reciclaje del edificio. Había una sola ventana, con vista al estacionamiento y a un farol que por las noches parpadeaba como si estuviera a punto de quemarse. Y aún así, ese lugar imperfecto me transmitía una sensación que jamás había sentido en la casa donde crecí, autonomía. No era lujoso ni estable, pero era mío. Lo que pasara dentro de esas 4 paredes dependía únicamente de mí. Durante los primeros días, mis padres actuaron como si nada hubiera ocurrido. Me enviaban mensajes que parecían escritos desde una realidad alternativa. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Avísanos si necesitas algo. Tu hermano está emocionado por su presentación con los inversores. Ese último mensaje casi me hace reír en voz alta. Claro que Salvatore estaba emocionado. Tenía los bolsillos llenos gracias a los $18.000 que habían tomado de mi futuro para ponerlos en el suyo. Y ahora, de golpe, los inversores lo miraban como si fuera un prodigio empresarial simplemente porque tenía dinero suficiente para fingir profesionalismo. Dejé que los mensajes se quedaran sin respuesta. No por resentimiento, al menos no al principio, sino porque por primera vez en mi vida estaba enfrentando problemas reales que requerían mi tiempo y energía. Cuando tienes 18 años, estás sin dinero, sin respaldo familiar y sin nadie que te extienda la mano, la vida te organiza las prioridades muy rápido. Las cosas que antes parecían importantes dejan de serlo. El orgullo, las expectativas de los demás, la comodidad, todo eso queda en segundo plano. Lo único que realmente importa es no quedarte en la calle. Y si además llevas años acumulando frustración, puede que esa mezcla peligrosa entre necesidad y enojo se convierta en un motor que te impulsa más lejos de lo que imaginabas. Conseguí 2 trabajos en menos de una semana. Mantener mi puesto en el supermercado romano fue lo menos complicado, 30 horas repartidas de 6 de la tarde a medianoche, ganando $8.50 la hora. No tenía beneficios, ni estabilidad, ni reconocimiento, pero era dinero seguro y un horario fijo. El segundo trabajo, en un almacén durante los fines de semana, era otra historia. Pagaban en efectivo, $15 por hora, pero el trabajo era brutal y el ambiente infernal. El supervisor tenía un sistema de organización que nadie entendía del todo, y aún así todos lo seguíamos porque discutir con él era inútil. A veces parecía que colocaba las cargas al azar, solo para ver cómo nos las arreglábamos.
El almacén era un monstruo industrial sin ventilación. En septiembre rondábamos los 32 grados dentro, y a los 15 minutos ya estábamos empapados en sudor. Tenías que estar alerta siempre porque los montacargas iban y venían sin que los conductores comprobaran bien sus puntos ciegos. Hubo momentos en los que estuve a centímetros de ser golpeado por uno. Entre cortes de cartón, astillas de madera clavadas en los dedos y golpes en la espalda por cargar cajas más pesadas de lo que señalaban sus etiquetas, mis manos y mi cuerpo eran un desastre constante. Aún así, había algo extraño en todo eso, no me sentía derrotado. Estaba exhausto, sí, adolorido, sí, pero emocionalmente, por primera vez, no me sentía aplastado. Mi enojo me mantenía despierto, enfocado, alerta. Era como si esa furia contenida hubiera encontrado un propósito. Entre un turno y otro, aprovechaba mis pocos minutos libres. Mientras mis compañeros fumaban o charlaban, yo me quedaba con mi teléfono, aprendiendo. Al principio fueron vídeos de marketing digital, recomendados por un compañero que mencionó que la novia de un amigo ganaba dinero gestionando redes sociales. Ese comentario fue como una chispa. Empecé con lo básico, SEO, creación de contenido, redacción, diseño simple. YouTube, blogs, tutoriales, lo que fuera. Luego pasé a foros donde freelancers compartían sus ingresos, explicaban cómo conseguir clientes, cómo fijar precios, cómo evitar estafas. Todo ese conocimiento me abrió un mundo que hasta entonces no existía para mí. La idea de que podía ganar dinero creando contenido para empresas, no influencers, sino negocios reales que necesitaban textos, imágenes, vídeos, sitios web, me pareció casi irreal. Gente común construyendo ingresos completos desde una laptop. Me obsesioné. Cada descanso en el almacén, cada hora muerta en el supermercado, cada noche en el futón, todo lo dedicaba a aprender. Hasta que finalmente abrí un perfil en Fiverr. Ofrecía descripciones de productos por $5. No esperaba gran cosa. 3 días después, alguien me contactó, una tienda de dropshipping quería textos para 50 artículos. $250. Para alguien en mi situación, era como si me hubieran depositado un pequeño milagro. Me tomó 12 horas terminar el trabajo, casi sin pausas, pero el cliente quedó tan satisfecho que me dejó una reseña impecable. Esa reseña abrió otras puertas. Entraron nuevos pedidos. Más trabajo. Más ingresos. Y así, en menos de 2 semanas, estaba ganando más dinero en Fiverr que en el supermercado romano. Dejé definitivamente el trabajo del supermercado, aunque conservé el empleo del almacén porque, al menos, garantizaba un ingreso constante mientras buscaba algo mejor. Paralelamente, empecé a concentrarme seriamente en construir un negocio freelance que fuera estable y que no dependiera de supervisores que me hablaran como si estuviera haciendo un favor al mundo por cobrar mi sueldo. Con el tiempo, subí mis tarifas, acepté proyectos más exigentes y aprendí más en esos meses que en cualquier aula donde alguna vez estuve sentado. A los 3 meses, había ahorrado $5.000, una cantidad que jamás había visto junta en mi vida. Y lo mejor, ese dinero era exclusivamente mío, fruto de mi propio esfuerzo, y nadie tenía la autoridad ni el derecho de arrebatármelo. Fue alrededor de esa época cuando conocí a Julia a través de un foro de escritura freelance en Reddit. Alguien había publicado una solicitud buscando redactores que no cobraran precios de agencia, y otro usuario me recomendó debido a mis respuestas en hilos anteriores. Julia me envió un mensaje privado preguntando si me interesaría colaborar en un proyecto. Tenía 22 años y había abandonado la escuela de arte después de 2 años, cuando se dio cuenta de que estaba gastando $50.000 para aprender cosas que podía estudiar por su cuenta mediante YouTube y cursos online. En ese momento ya trabajaba como diseñadora gráfica para startups, cobrando tarifas razonables y armando un portafolio sólido. Su estilo era limpio, moderno, justo lo que buscaban muchas empresas tecnológicas que no podían pagar lo que cobraban las grandes agencias. Empezamos a colaborar. Yo me encargaba de la parte textual, redacción web, descripciones de productos, secuencias de correo, contenido para landing pages. Ella se ocupaba de lo visual, logos, maquetación, propuestas gráficas, elementos para redes sociales. A los clientes les encantaba este paquete porque podían contratarnos a ambos por menos de lo que una agencia tradicional cobraba solo por el diseño. Además, entregábamos más rápido gracias a la comunicación fluida que habíamos construido. Nuestro primer proyecto conjunto fue para una pequeña tienda de comercio electrónico dedicada a productos de exterior. Necesitaban una renovación completa de su sitio web, nuevo diseño, nuevos textos, nueva estructura. Les cotizamos $3.500 y entregamos todo en 2 semanas. Quedaron encantados, nos dejaron reseñas de 5 estrellas y nos recomendaron a 2 empresas más de su red. En ese momento comenzó a encajar todo.
Dejamos de ser dos freelancers aislados buscando cualquier gig para pagar las cuentas, empezábamos a funcionar como un equipo con identidad propia. Unas semanas después, en noviembre, aproximadamente 3 meses después de que me mudé de casa de mis padres, Julia y yo nos reunimos en un diner bastante barato cerca del apartamento de Vittorio para trabajar en una propuesta para un posible cliente. Estábamos agotados. Ella llevaba varios días durmiendo poco por culpa de plazos imposibles y yo funcionaba con apenas 4 horas de sueño entre mi turno en el almacén y el trabajo adicional en el negocio del señor Romano. Pedimos café y papas fritas, lo único que podíamos pagar sin quedarnos sin presupuesto para la semana. Extendimos nuestras laptops sobre una mesa pegajosa y empezamos a planificar el alcance del proyecto. Pero, aproximadamente una hora después, Julia cerró su portátil y me miró con una seriedad que no le había visto antes. Deberíamos dejar de trabajar como freelancers sueltos y montar algo propio, me dijo. Me quedé mirándola sin saber si lo decía en serio. ¿Algo propio cómo? Pregunté, sin terminar de entenderlo. Una agencia de contenido. Nosotros buscamos a los clientes, nosotros fijamos los precios, nosotros establecemos los procesos. Dejamos de ser manos contratadas a $50 la hora y nos convertimos en quienes contratan a otros. Ya sabemos trabajar juntos, tenemos testimonios, conocemos los problemas más comunes y lo que realmente quieren los clientes. ¿Por qué seguir generando ingresos para otros cuando podríamos construir algo nuestro? En teoría, sonaba descabellado. Éramos dos veinteañeros sin capital, sin contactos y sin experiencia formal en negocios. Julia tenía deudas de sus estudios inconclusos y yo seguía haciendo trabajos pesados mientras vivía en una habitación subarrendada, durmiendo en un futón viejo. No parecía el inicio ideal para una empresa. Y, sin embargo, cuanto más hablábamos sobre ello, más sentido tenía. Sabíamos cómo funcionaba el mercado. Conocíamos las tarifas reales. Sabíamos qué diferenciaba a las buenas agencias de las mediocres: comunicación, cumplimiento y hacer exactamente lo que prometes, no menos, no más. ¿Y cómo se llamaría? Pregunté. Nos pusimos a pensar durante un rato. Surgieron nombres horribles: Digital Dynamics, Creative Solutions, Pixel Perfect, todos esos nombres genéricos que ya aparecían 1000 veces en el mundo de las startups. Hasta que Julia dijo: ¿y si lo llamamos Content Factory? Como forjar contenido, construirlo desde cero. Lo repetí varias veces. Content Factory. Content Factory. Sonaba profesional, sin ser pretencioso, recordable sin caer en lo cursi. Sí, le respondí. Suena bien. Entonces, ¿lo hacemos? A menos que quieras seguir cargando cajas hasta que la espalda te falle antes de los 30. 2 semanas después, registramos Content Factory como una LLC. Nos costó $50 el trámite online, lo cual dividimos a la mitad. Armamos un sitio web básico utilizando una plantilla gratuita, que Julia personalizó con sus habilidades de diseño. Redacté estudios de caso basados en nuestros mejores proyectos de freelance. Técnicamente, eran trabajos individuales, pero los presentamos como logros de Content Factory, y nadie iba a comprobarlo. Nuestro discurso de venta era simple y directo. Tu sitio web parece hecho por el primo de alguien en 2008. Nosotros podemos corregir eso. Comenzamos a enviar correos fríos a negocios locales con presencia digital espantosa, restaurantes con páginas dignas de MySpace, agencias inmobiliarias que usaban fotos de stock desactualizadas, empresas de climatización con formularios de contacto que ni siquiera funcionaban. La tasa de respuesta era terrible, quizá una respuesta por cada 100 correos. Muchos nos ignoraban, algunos nos insultaban, y un hombre incluso me envió un ensayo de 3 párrafos sobre jóvenes que creen que pueden hacer marketing porque usan Instagram. Pero esa única respuesta entre 100 conducía a una llamada de consulta, y aproximadamente la mitad de esas consultas se traducían en proyectos pagados. Nuestro primer cliente oficial bajo Content Factory fue una empresa regional de fontanería que requería publicaciones mensuales de blog, contenido para redes sociales y boletines de correo electrónico para sus clientes. Nos ofrecieron $1500 mensuales por esos servicios. Podría parecer poco, pero aquello cambió todo por 2 razones fundamentales. Era ingreso recurrente. Un pago estable que llegaba mes a mes sin necesidad de buscar nuevos clientes constantemente. Demostraba que el modelo funcionaba. Si conseguíamos un retaine, podíamos conseguir 5. Y si 5 eran posibles, 20 también lo serían. A partir de ese momento, Julia renunció a su empleo fijo. Habíamos iniciado algo real. Renuncié definitivamente al empleo del almacén en cuanto comprendí que ya no tenía sentido seguir aferrado a algo que no me aportaba futuro. Ese trabajo había sido útil para pagar cuentas básicas, pero no representaba nada más que una rutina que me mantenía estancado. Julia y yo llevábamos semanas discutiendo la posibilidad de arriesgarnos de verdad, de dar un salto total sin ataduras, y finalmente lo hicimos.
En el momento en que tomamos esa decisión conjunta, todo empezó a acelerarse de una manera que resultó casi vertiginosa. Lo que había nacido como un proyecto improvisado, un pequeño trabajo adicional en las horas libres, pronto tomó forma real cuando incorporamos a nuestra primera persona externa, un editor de vídeo con años de experiencia, alguien que Julia conocía desde los días en la escuela de arte. Con él, descubrimos lo potente que podía ser una pieza bien producida. Poco después contratamos a un segundo escritor para apoyar el flujo creciente de contenido, y más tarde sumamos a un coordinador de proyectos cuyo trabajo consistía, literalmente, en evitar que el ritmo de entrega se volviera caótico. Fue un respiro, porque ya no éramos dos intentando cubrir 10 funciones distintas. Content Factory dejó de ser un simple side hustle para convertirse en una empresa con todas las letras, había estructura, había procesos definidos, había responsabilidades claras y un crecimiento que exigía organización. No era un juego. Era real, y cada semana quedaba más claro. Mis padres no tenían idea de nada. Tampoco Salvatore. Yo había desaparecido por completo de las redes sociales, dejé de publicar, eliminé fotos antiguas, bloqueé cualquier forma en la que pudieran ver lo que hacía o rastrear mis pasos. No era casual, quería borrar cualquier pista que mostrara progreso. Para ellos, yo seguía siendo el chico que probablemente aún cargaba cajas en algún depósito, resentido por lo de la universidad. Esa versión de mí les convenía. A mí también, significaba espacio, silencio, independencia. Mientras tanto, el negocio de Salvatore se desmoronaba con una lentitud dolorosa. Lo sabía gracias a Vittorio, mi compañero de apartamento, que tenía un amigo trabajando en el mismo incubador donde Salvatore había alquilado un espacio. Cada comentario, cada rumor, cada broma que circulaba entre los emprendedores describía el mismo panorama: mi hermano estaba hundiéndose. Y lo estaba haciendo rápido. La realidad era cruel. Salvatore había quemado todo mi fondo universitario en apenas 4 meses. Literalmente lo había evaporado. El dinero se había ido en retiros de cohesión de equipo, muebles de oficina absurdamente costosos, del tipo que se compra una empresa consolidada, no un proyecto que aún no genera ingresos, y campañas de marketing hermosamente diseñadas, pero completamente inútiles. Ni un solo cliente real. Su plataforma apenas tenía 10 usuarios activos, todos familiares o conocidos que accedieron por compromiso y por lástima. El software fallaba, la interfaz confundía, el propósito de la aplicación cambiaba cada 2 o 3 semanas según la nueva tendencia que él descubría en TechCrunch. 6 meses después, ya sin dinero, volvió a pedir ayuda a mis padres. Y, sorprendentemente, se la dieron otra vez. Lo supe porque mi madre, en una de sus habituales confusiones al manejar los grupos de mensajes, me envió a mí un texto que iba dirigido a él. Transfiriendo los $8,000 ahora. Dile a tu padre que es de la línea de crédito sobre la casa. Aquello me impactó más de lo que esperaba. Habían puesto en riesgo su propia vivienda. No solo me habían arrebatado mi futuro académico, ahora estaban hipotecando la seguridad de ellos mismos por un negocio que demostraba, día tras día, que no tenía rumbo. No respondí. Me limité a capturar la pantalla y guardarla. Sabía que tarde o temprano esa evidencia iba a ser valiosa. A los 20 años, Content Factory ya estaba generando cerca de $30,000 mensuales. Algo que había comenzado en una laptop prestada ahora tenía proyección, estabilidad y una reputación que crecía sola gracias a la calidad del trabajo. Nos mudamos a una oficina modesta, en un viejo almacén remodelado con buen acceso a internet y espacio para que el equipo pudiera trabajar sin estar encima unos de otros. Julia y yo acordamos mantener la propiedad del negocio en partes iguales. Ninguno quería reproducir dinámicas tóxicas de poder. Cobrábamos sueldos razonables y reinvertíamos la mayor parte de las ganancias. Fue la decisión correcta. La empresa creció sin deudas, sin inversionistas exigiendo resultados imposibles y sin depender de favores. Me compré mi propio coche, un Honda usado, pero confiable, limpio y eficiente. Tampoco necesitaba más. Por primera vez en mi vida, tenía un apartamento con muebles funcionales, no reciclados ni heredados. Empecé a ahorrar en una cuenta de inversión seria, a dejar de ver el dinero como algo que solo servía para sobrevivir al mes siguiente. No llevaba una vida perfecta, pero era plenamente mía. Cada logro, cada error, cada avance, todo me pertenecía. Nadie podía apropiarse de mi éxito. Nadie podía decir que me había allanado el camino. Yo había levantado eso desde los restos de lo que otros destruyeron. Y entonces llegó aquella famosa invitación. Mi prima Alessia anunciaba su boda. Una ceremonia grande, elegante, en un viñedo a 2 horas de distancia. La invitación llegó a la casa de mis padres y mi madre me la reenvió junto con un mensaje supuestamente cariñoso. Sería bueno verte. La familia te extraña. La familia que me quitó mis estudios,
que me pidió que agradeciera el sacrificio y que me dejó construyendo mi vida solo. Pero acepté ir. No por nostalgia. No por reconciliación. Sino porque era el momento perfecto para que supieran exactamente quién era ahora, y lo que habían perdido. No les avisé. Contesté directamente a Alesia y confirmé mi asistencia. El día de la boda llegué con un aspecto impecable, sin exageración, pero con una presencia que no dejaba lugar a dudas. Un buen traje gris carbón, arreglado para mi talla, un corte de cabello prolijo, y una seguridad tranquila, de esas que solo se obtienen cuando tu cuenta bancaria tiene 6 cifras y cuando sabes que cada una de ellas salió de tu propio esfuerzo. El lugar era uno de esos graneros reconvertidos en salones de eventos lujosos. Luces cálidas colgando en tiras, vigas de madera expuestas, decoración rústica calculada para que pareciera espontánea. El estacionamiento estaba repleto. Dejé mi Honda, pagado, limpio, mantenido, entre un BMW y un Mercedes que combinaban más con la estética del evento. Irónicamente, no me intimidó, al contrario, me pareció un símbolo preciso del contraste entre lo que ellos creían de mí y lo que realmente había logrado. Dentro, la sala estaba atestada de parientes que no veía desde hacía años. Muchos seguirían pensando que yo había fracasado, que había vuelto a casa derrotado o que seguía trabajando en algún lugar sin futuro. El típico rumor que se distorsiona con el tiempo. Marco tuvo una beca completa, pero no pudo con la presión. Era ridículo, pero cómodo para quienes necesitaban alguien a quien señalar. Busqué rostros hasta encontrarlos. Mis padres estaban sentados cerca de la barra. Se veían más desgastados que nunca. El cabello de mi padre había envejecido casi por completo, él parecía más encorvado, más preocupado. Mi madre tenía la mirada cansada y una tensión permanente en el rostro, producto de años sosteniendo problemas financieros que ella misma ayudó a provocar. Salvatore estaba con ellos. Más delgado, pero de esa delgadez que no tiene nada de saludable. Sostenía un vaso y miraba su teléfono con la desesperación de alguien que busca una salida que no llega. Su traje estaba grande, seguramente comprado en su época exitosa. Cuando nuestros ojos se encontraron, pestañeó varias veces, confundido, como si necesitara un instante para asimilar que el hombre que tenía enfrente era el mismo hermano al que creía hundido. Le asentí una sola vez. Ni hostilidad ni cercanía. Solo reconocimiento. Mi madre me vio enseguida. Su rostro atravesó una secuencia de emociones que en cualquier otro contexto habría sido cómica. Confusión. Reconocimiento. Sonrisa social automática. Y finalmente, alarma. Se levantó tan rápido que casi tumbó la silla. Caminó hacia mí con un intento forzado de alegría. Marco, dijo, tratando de sonar natural. Hola. No sabía que vendrías. Tu nombre no aparecía en la lista. No estaba seguro de poder asistir, respondí con calma. Pero uno de los patrocinadores del evento me invitó personalmente. Pensé que sería un buen lugar para hacer contactos. La expresión de mi madre cambió apenas 1 milímetro. ¿Patrocinadores? Sí. Content for está llevando parte del material promocional de la expansión del lugar hacia el sector de eventos. Están buscando posicionarse mejor, así que desarrollamos su estrategia de contenido. Lo mencioné con naturalidad, como quien comenta un proyecto más entre muchos, pero la reacción en su rostro me confirmó algo poderoso. Ella entendía que yo ya no era el hijo perdido que se había marchado con 2 maletas. Mi padre llegó unos segundos después, con la misma sorpresa mal disimulada. La sonrisa de mi padre se veía rígida, casi calculada, como si llevara años perfeccionándola para reuniones profesionales y no para ver a su propio hijo. Extendió la mano con un gesto que parecía más propio de un acuerdo comercial que de un reencuentro familiar. Hijo, dijo, dándome ese apretón de manos que intenta transmitir autoridad. Es bueno verte. Le estreché la mano solo lo necesario, con un gesto breve y formal. Mantuve el contacto visual, ese juego de poder corporativo que él tanto valoraba. Igualmente, respondí, sin aportar más de lo necesario. Intentó continuar con preguntas superficiales, dónde vivía, qué estaba haciendo, cómo me había ido todo ese tiempo. Era el tipo de conversación que se utiliza para disimular años de ausencia, como si unas frases genéricas pudieran compensar algo. Pero antes de que pudiera avanzar, la organizadora del evento apareció con un portapapeles en la mano. Señor Romano, dijo, mirándome directamente. Sí, soy yo, respondí. Solo quería confirmar su ubicación, continuó. Estará en la mesa 12, junto con los otros representantes y patrocinadores. Agradecemos mucho la colaboración de Content for en este proyecto. Lo dijo lo bastante alto como para que mis padres lo escucharan sin esfuerzo. La expresión de mi padre se crispó, y la de mi madre fue un golpe silencioso, parecía como si alguien la hubiese abofeteado sin tocarla. La recepción de la boda se desarrolló como si fuera una obra cuidadosamente guionada.
Por primera vez, yo no era un personaje de fondo. Mis padres permanecieron inmóviles en su mesa, casi sin probar bocado. Salvatore rondaba por allí, inquieto, observándome cada pocos minutos como si mi presencia fuera un recuerdo viviente de todo lo que evitaba enfrentar. Varios primos se acercaron a charlar conmigo, conversaciones llenas de cortesía, cierta curiosidad y mucha incomodidad. Uno de ellos, Renato, se inclinó hacia mí con una sonrisa burlona. ¿No habías dejado los estudios? ¿En qué trabajas ahora? No di explicaciones. Simplemente señalé el stand de patrocinadores donde estaba nuestra presentación, un banner elegante con el nombre de la empresa, un código QR y una breve descripción, agencia de contenido digital especializada en narrativa escalable para marcas. Renato escaneó el código por curiosidad. El enlace lo llevó a nuestra web, y en la portada, a un caso de estudio titulado, De 0 a 500.000 ARR, cómo perderlo todo a los 18 me obligó a construir algo real. El contenido era sutil. No mencionaba nombres ni acusaciones directas. Solo relataba, con datos y precisión, la historia de un joven cuya oportunidad universitaria fue sacrificada para priorizar una inversión familiar, y cómo tuvo que comenzar desde cero en el mundo del freelance hasta crear una agencia rentable. Cualquiera con un mínimo de inteligencia podía entender las implicaciones. Y por la expresión de Salvatore cuando él también lo leyó, sí, lo vi hacerlo, quedó claro que captó cada insinuación. La reacción no tardó en llegar. 2 días después comenzaron los mensajes. Mensaje de mi padre. Tenemos que hablar en persona. No respondí. Mensaje de mi madre. Esa publicación tuya está circulando. Varias personas están haciendo preguntas. Por favor, elimínala. Me reí. Ellos habían construido la narrativa del hermano menor generoso que renunció a su futuro por apoyar al emprendedor prometedor de la familia. No iba a borrar nada. Esto ya no era un conflicto emocional, era algo inevitable, un ajuste natural de cuentas. El caso de estudio se volvió viral con rapidez. Se compartió en LinkedIn, Reddit y varios foros de negocios. La gente empezó a unir piezas. Giulia me contó que un antiguo contratista de Salvatore, a quien él había prometido acciones y luego ignorado, publicó el enlace en Twitter con el mensaje, con razón nunca me pagó. Al día siguiente, el incubador local donde Salvatore buscaba una segunda ronda de inversión publicó una actualización discreta, se suspenden temporalmente las inversiones externas debido a una revisión interna. Traducción clara, estaba descartado y, además, quemado. Sus primeros inversionistas, muchos amigos de cartas de mi padre, dueños de pequeños negocios locales, también estaban molestos. Aunque no mencioné nombres, el texto describía prácticas como startups financiadas por la familia sin indicadores de rendimiento y promesas de altos retornos sin supervisión. Quien participó sabía exactamente de qué se hablaba. Uno de ellos, el Dr. Phillips, se acercó a mi padre en una barbacoa del vecindario y le preguntó directamente. ¿Es cierto que usaste la matrícula de Marco para financiar el negocio de Salvatore? Mi padre no respondió. Pero en esos ambientes, el silencio equivale a una admisión. Empecé a recibir mensajes de antiguos profesores, compañeros de secundaria e incluso una expareja de Salvatore. Todos decían alguna variación de, leí tu artículo. No sabía nada de eso. Esa era la fuerza de la verdad, no hacía falta gritarla ni dramatizarla. Bastaba con presentarla de forma clara, ordenada y sin disculpas. Salvatore intentó defenderse, a su manera. Publicó una entrada en su blog titulada, El emprendimiento es complicado, lecciones de un proyecto que no salió como esperaba. Era un texto lleno de disculpas ambiguas y frases huecas como explorar límites o reenfocarse bajo presión, acompañado de otros intentos torpes por sonar profundo sin decir absolutamente nada. Usaba expresiones tan vacías como crecimiento disruptivo, procesos no lineales y resiliencia operativa, todos esos clichés que suenan a manual de emprendimiento barato pero que evitan abordar la raíz del problema, su falta de responsabilidad. No mencionó nombres, fechas ni decisiones concretas. Solo una nube de palabras, cuidadosamente diseñada para parecer reflexiva y al mismo tiempo evitar cualquier señal de culpa. Una estrategia tan predecible que, en lugar de protegerlo, acabó exponiéndolo aún más. El público no tardó en desmantelar su discurso. Los comentarios comenzaron a acumularse, cada uno más directo que el anterior. Esto pasa cuando haces negocios pisando a quienes confían en ti. No confundas aprendizaje con encubrir tus errores. Tu hermano solo contó la verdad, si te duele, es porque sabes que la historia encaja contigo. Su intento de lavar su imagen se convirtió en otra evidencia de lo que siempre fue su mayor debilidad, la incapacidad de asumir consecuencias. Mis padres, por su parte, mantuvieron el silencio. No publicaron nada, no respondieron mensajes, no dieron explicaciones. Era su método habitual, esconder el conflicto hasta que dejara de ser conveniente mencionarlo. Pero esta vez, el mundo alrededor se hablaba,
Y eso los golpeó más fuerte que cualquier confrontación directa. Las llamadas disminuyeron hasta desaparecer. Los mensajes, antes insistentes, quedaron suspendidos como si nunca hubieran existido. Mi madre empezó a borrar contactos del entorno familiar, intentando, sin éxito, controlar la narrativa que se desmoronaba. Mi padre, que siempre había presumido de conexiones y reputación profesional, desactivó su perfil en LinkedIn, una señal más de que la situación se les había escapado de las manos. Durante un momento pensé que actuaban movidos por la vergüenza. Pero no tardé en darme cuenta de que no era eso. No era arrepentimiento, ni siquiera dolor. Lo que realmente estaban experimentando era la sensación de perder algo que creían tener asegurado, la capacidad de moldear mi historia, de dictar qué se dice, qué se calla y quién tiene derecho a hablar. Ese control, que durante tantos años ejercieron sin oposición, ahora se desvanecía sin ruido, de forma constante e irreversible. Y aunque nunca lo admitirían, para ellos esa pérdida fue más devastadora que cualquier señal de culpa.